presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa invita a acercarnos al Dios cercano, compasivo y tierno que Jesús nos revela. El Papa Francisco celebrará la misa y la tradicional procesión del miércoles de ceniza en Roma. Francisco afirma escandalizarse por bendiciones homosexuales es hipocresía. División por fiducia supplicans. Obispos del sur de África realizarán bendiciones con prudencia. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una nota sobre la validez de los sacramentos y su correcta celebración. Sacerdote bendice a pareja homosexual al final de una misa celebrada en la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, Ciudad de México. Nuevo beato mexicano será elevado a los altares en la Basílica de Santa María de Guadalupe. La dictadura de Nicaragua confisca casa de monjas y la usa como oficina de migración. Y por último, obispos de Bolivia denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cierre del Instituto Normal Católico. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, los mejores radioescuchas que hay en toda la radio, de uno de los dos mejores programas que hay en toda la radio, claro, que es este, porque el otro es Teología para Todos. Un gusto saludarle. Hoy le acompañamos en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Tenemos mucho que informar. Primero, ya esta semana que viene ya es miércoles de ceniza. Sí, de eso trataremos hoy en la entrevista. Y San Valentín. Sí, coincidió el miércoles de ceniza y también de Cuaresma. Sí, empieza la Cuaresma. Bueno, conozcamos a continuación lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con el Papa para informarle que durante su mensaje del Ángelus el domingo pasado instó a los fieles a reflexionar sobre el constante movimiento de Jesús y la importancia de acercarse al Dios cercano, compasivo y tierno que Jesús nos revela. Nuestro primer trabajo espiritual es abandonar al Dios que pensamos que conocemos y convertirnos cada día al Dios que Jesús nos presenta en el Evangelio, que es el Padre del amor y de la compasión, el Padre cercano, compasivo y tierno, recordó el Papa desde la Plaza de San Pedro. El Santo Padre compartió una carta enviada a los hermanos y hermanas judíos en Israel, en la que rechaza cualquier forma de antisemitismo y condena toda manifestación de odio hacia el pueblo y el judaísmo. El camino que la Iglesia ha recorrido con ustedes, el antiguo pueblo del pacto, rechaza cualquier forma de antijudaísmo y antisemitismo, condenando inequívocamente las manifestaciones de odio hacia los judíos y el judaísmo como un pecado contra Dios. Señala la carta con fecha del 2 de febrero. Francisco ha pedido también a los fieles rezar por los más de 50 fallecidos, cerca de 370 desaparecidos y miles de heridos que vienen dejando los incendios forestales que desde el viernes pasado asolan el centro y sur de Chile, principalmente la región de Valparaíso. Oremos también por los muertos y heridos de los devastadores incendios que han afectado el centro de Chile, expresó el Papa después del rezo del Ángelus, luego de hacer un pedido de oración por los pueblos que sufren a causa de la guerra. El Papa Francisco celebrará el 14 de febrero la Santa Misa y la tradicional procesión del miércoles de ceniza en la colina de Aventino de Roma.
La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas informó que antes de la Eucaristía, el Santo Padre celebrará la primera estación cuaresmal en la iglesia de Anselmo, en el Aventino, a las 4:30 p.m. Posteriormente, el Papa Francisco participará en la procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina, donde celebrará la misa a las 5 p.m. y bendecirá la ceniza que será impuesta a los fieles. En una nueva entrevista al Papa, de esas entrevistas que ya hasta da miedo leer o escuchar, porque de pronto el Papa, cuando se pone a hablar así libremente, dice unas cosas extrañas. Mire, resulta que en una entrevista se pronunció una vez más sobre fiducia supplicans y aseguró que es hipocresía escandalizarse ante las bendiciones a los homosexuales y no hacerlo cuando se bendice a otros pecadores, como un empresario que explota a la gente. El periódico italiano Credere publicó esta entrevista al Papa preguntando por el periodista Vincenzo Vitale acerca de la polémica surgida tras la publicación de Fiducia Supplicans, y el Papa precisó: no bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman y les pido también que recen por mí. Esto dijo el Papa. Ahora, ¿por qué pensar que esas dos personas homosexuales se aman? ¿Allí hay amor o hay una querencia? O sea, ¿podemos definir amor o querencia o un deseo? En verdad, el Papa se está metiendo en unos misterios que difícilmente él puede resolver. Pero ahora, además, se pasa a cuchillo a los empresarios, a quienes llama explotadores de la gente. Los obispos del sur de África, a través de la Conferencia Episcopal Católica de África Austral, expresaron su disposición de aplicar con prudencia las indicaciones y recomendaciones contenidas en la Declaración Doctrinal Fiducia Supplicans. La SACDC comprende a los obispos católicos de Botswana, Sudáfrica y Eswatini. El documento, publicado en diciembre de 2023 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, permite las bendiciones pastorales espontáneas para parejas del mismo sexo y otras en situación irregular. Desde que salió a la luz, Fiducia Supplicans ha generado reacciones variadas entre los obispos del mundo, que han aceptado o rechazado públicamente el contenido de la declaración. En otras noticias, el pasado sábado 3 de febrero, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó la nota Gestis Verbisque, que ofrece algunos elementos de carácter doctrinal en relación con el discernimiento sobre la validez de la celebración de los sacramentos, prestando atención también a algunos aspectos disciplinarios y pastorales. En la presentación del documento, firmado por el Papa y el prefecto del Dicasterio, el cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho, se explica que este tuvo su origen en la Asamblea Plenaria del Dicasterio en enero de 2022, cuando los cardenales y obispos miembros expresaron su preocupación por la creciente incidencia de situaciones en las que se tuvo que constatar la invalidez de los sacramentos celebrados. El Consejo de Cardenales, conocido como el C9, celebró su reunión con el Papa en el Vaticano para reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia. En el encuentro, que comenzó el lunes 5 de febrero y finalizó el 6 de febrero, han participado además 3 mujeres, entre las que destaca la presencia de una obispa de la Iglesia Anglicana. Se trata de Jo Beglis-Wells, vicesecretaria general de la Comunión Anglicana, que formó parte de la primera generación de mujeres ordinarias vicarias en la Iglesia de Inglaterra en 1995. Actualmente está casada con un clérigo anglicano y es madre de 2 hijos. En una buena noticia para México, le informo que la Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que Francisco nombró nuevo obispo de Autlán, al suroeste de Jalisco, a Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa, de 55 años, quien hasta el momento se desempeñaba como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Guadalajara.
El anuncio también fue difundido por la Nunciatura Apostólica en México a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La oficina de prensa de la Santa Sede presentó los detalles de la que será la primera Jornada Mundial de los Niños, que tendrá lugar en Roma y a nivel mundial los días 25 y 26 de mayo de 2024 como deseo del Papa. Son varias las ocasiones en las que el Papa ha expresado su afecto por los más pequeños y la inocencia que desprenden. Prueba de ello es la instauración de una jornada dedicada solamente a ellos, anunciada el pasado 8 de diciembre durante el Angelus Dominical. Y hasta aquí las noticias ocurridas en Europa, en Oriente y en la sede apostólica. Usted ha quedado bien informado. Más adelante le daremos a conocer los sucesos en México y en el continente americano. Ahora regresemos a Roma para entregarle a usted la crónica de la catequesis que durante la audiencia general presidió el Papa Francisco el pasado miércoles. Esto dijo el Papa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo, que nos colma de esperanza, de gozo y de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a María salud de los enfermos por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Dios, experimentando la alegría de saberse amados por Él. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se expresó el Papa durante la audiencia general el pasado miércoles. El próximo miércoles será miércoles de ceniza. Coincide con el día, la memoria litúrgica de San Valentín. Coincide pues con el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pero será miércoles de ceniza el próximo miércoles y comenzará la Cuaresma. Y con ocasión de esto tendré el gusto de conversar con el padre Vicente Peñalosa acerca de la ceniza y la Cuaresma. ¿En qué consiste el ritual de la ceniza? ¿En qué consiste la Cuaresma? De esto y más hablaremos en esta entrevista después de esta pausa que es breve. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, ya estamos de regreso con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Pasemos ahora a la entrevista. Y tengo el gusto de recibir al padre Vicente Peñalosa, un sacerdote muy querido por su comunidad y por un servidor también. Él es párroco en San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe, en Metepec, Estado de México. Y tendré el gusto de conversar con el padre Vicente Peñalosa acerca de la ceniza y de la Cuaresma.
Bienvenido, querido Padre Vicente. Gracias, señor Roberto, por invitarme a su programa. Muy contento de estar aquí con usted. Me decía un sacerdote hace algunos años, dijo, mira, la gente puede no confesarse, no comulgar, no casarse, no bautizar a sus hijos, pero que no sea miércoles de ceniza, porque todo el mundo va por la ceniza. Y me dijo, sin saber de qué se trata. ¿Qué opina? Sí, es cierto. Va muchísima gente y con estas tendencias a veces de la nueva era y cosas de esas, como que a veces se inclinan por eso. Si no voy a la ceniza me va a ir mal, ¿verdad? Si no voy a la ceniza voy a cometer un pecado grave. Si no voy a la ceniza me voy a enfermar. Es una bendición de Dios y se va más por la superstición que por realmente el rito que significa conversión, cambio de vida, volver a empezar el camino hacia Dios, etcétera. Entonces como que le dan más por ese sentido de superstición. ¿Por qué ceniza? O sea, usted ya dijo algo de lo que significa, pero ¿por qué la ceniza? Es un ritual. Sí, es un ritual. Tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Usted recuerda el profeta Jonás, cuando es enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive, va 3, 4 días, algunos días va predicando que Nínive será destruida dentro de 40 días si no se convierte. El rey de Nínive se levanta del trono, se baja, se viste de sayal, se tira en el suelo, se pone ceniza en la cabeza y manda que todos los ninivitas y todos los animales y todo ser viviente se pongan en penitencia y utilicen la ceniza. La ceniza es un signo de no ser nada, no soy nada, no somos nada. Ante Dios no somos nada, Dios puede disponer de nosotros cuando Él quiera y bueno, lo podemos comprobar. ¿Cuántos estuvieron con nosotros y ya no están? Nosotros estamos hoy, cuando ya no vamos a estar, solamente Dios sabe. Entonces, ¿verdad? El rito con el fundamento en el libro del Génesis, polvo eres y al polvo has de volver, nos recuerda precisamente nuestra condición de nada. Entonces la ceniza, ¿qué se hace con la ceniza? Cuando quemamos algo, ¿qué hacemos? Lo tiramos, ¿verdad? Se lo lleva el viento, se le tira a la tierra, se vuelve nada. Entonces eso es lo que significa propiamente la ceniza, que no somos nada. Si estamos en pecado, no somos nada. Si estamos en maldad, si estamos en hipocresía, si estamos lejos de Dios, no somos nada, somos como la ceniza. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de tener presente. Voy a ir a tomar ceniza, qué bueno, me da gusto ver a mucha gente. A veces gente que solamente veo ese día, ¿verdad? Y a veces gente que no conozco. Y llegan y son filas interminables de gente que llega precisamente a tomar la ceniza. Sin embargo, ¿verdad? Pues a veces utilizamos algunos subsidios, algún folletito, algún tríptico, alguna cosa, alguna manta, pues para recordar precisamente el verdadero sentido de la ceniza. Hay quienes sí, ¿verdad?, la van a tomar con ese espíritu de penitencia, pero hay quienes van con otras intenciones que no vienen muchas veces al caso de este día. ¿Sí? Sí. Claro, la ceniza ya no es nada, la ceniza es lo que queda de lo que fue. Exacto. Si yo este papel lo quemo, pues ya no es papel, ya no es una hoja, ya no es un texto, es ceniza. Es ceniza. Entonces, se toma como un signo de, a ver, si no me invento cosas, es decir, recibo ceniza porque yo ya no quiero ser lo que fui. Ese debía ser y quiero ser algo nuevo. Ese sería el verdadero sentido, ¿verdad?, de la ceniza. O sea, una verdadera conversión. Lo que se decía, una metanoia, es un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de voluntad, un cambio de todo mi ser para iniciar una nueva vida. Entonces, ¿verdad? Yo, si me pongo ceniza, que significa lo que fue, y ahora ya no es nada, bueno, pues entonces al poner yo la ceniza, yo porque quiero renovar mi vida, quiero cambiar, quiero volver a Dios, quiero ser de Dios, quiero estar en los brazos de Dios, querer volver a la casa del Padre, y entonces la ceniza me va a ayudar precisamente a reflexionar eso. Y ojalá que nosotros, ¿verdad?, que el próximo domingo vayamos, el próximo miércoles, que vayamos a tomar ceniza, vayamos con ese sentido. Yo voy a tomar ceniza porque voy a cambiar de vida, porque voy a ser diferente, porque voy a dejar estos vicios, porque voy a dejar estas pasiones, porque voy a dejar esta forma de pensar contraria al Evangelio, porque ahora mi vida va a ser diferente. Yo creo que ese sea el verdadero sentido de la ceniza.
¿De dónde obtiene usted toda la ceniza que necesitará para el próximo miércoles? Porque ya me dijo que son multitudes las que llegan, gente que usted ni conoce, ¿no? Yo creo que así calculándole van alrededor de entre 15,000, 20,000 gentes. ¿De verdad? Sí, es una... ¿Solo aquí a su parroquia? Solo aquí en la parroquia, ahora imagínense todas las demás parroquias. 20,000 personas. Aproximadamente. ¿Cuántos kilos de ceniza necesita? Yo creo que vamos a hacer un poquito más. No, se hace un recipiente grandecito. Mire, la ceniza se obtiene de las palmas benditas del Domingo de Ramos del año pasado. Entonces, un día le dije a las personas, ¿me traen sus palmas benditas? No, junté un verdadero montón de palmas que después tuvimos que quemarlas así para después ya sepultar esa ceniza, ¿verdad? Ahora más le decimos a las catequistas o a los papás de los niños del catecismo, hacen su retiro un día antes, el día de antier, tuvieron su retiro, y entonces se les pide la ceniza, se les pide las palmas, y el sacristán el martes se encierra, ¿verdad?, ya en el quemador, y ahí hace la ceniza. Hay que saberla hacer para que quede negrita, bonita. Sí, es hasta un arte hacer la ceniza, ¿verdad? Entonces, la cuela bien, la cierne, para que quede polvito, bonito y no lastime. Y se obtiene de las palmas benditas. Hay gente que nos lleva estampas, que nos lleva ropita del Niño Jesús, que nos llevan muchas cosas que para las que queremos no sirve, no se las recibimos. Por ejemplo, los vestidos del Niño Jesús nomás se hace como chicharrón y no se quema, ¿verdad? Las estampitas se hace papel y se vuelan. Una vez me llevaron un cuadro muy bonito, una epifanía del Señor, y abajo tiene a Santa Rosa de Lima y a San Andrés, un angelito, muy bonito el cuadro, del siglo XVII. Me lo llevaron. Para que lo quemara yo el miércoles de ceniza. Le dije al padre vicario, no, déjalo. Lo tuvimos por ahí arrinconado. Y un día encontré unas restauradoras muy buenas y me lo restauraron. Ya las conocía yo, pero las había perdido de vista. Lo restauró y quedó muy bonito. O sea, ¿es un óleo sobre tela? Seguro, sobre su tela. Y querían que lo quemara. No, le digo, no, ¿cómo creen? Eso es una cosa valiosísima, ¿verdad? Y entonces, y tengo una Virgen del Carmen que también voy a mandar restaurar. Muy bonita la imagen, ¿verdad? Pero también la llevaban para que a ver qué hacía yo con ella. Bueno, entonces, ahora que me dice, entonces yo ya sé, si usted tiene algo así, algún cuadro de esos del siglo XVII que ya no quiera, tráigamelo y yo lo hago. Exacto, ¿verdad? Y entonces, la ceniza es eso. Entonces, lo que sirve para la ceniza es las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Y ya, las palmas. Nada más. Ahora, Padre Vicente, ¿cómo ir por ceniza? Este programa lo estamos haciendo antes para que sirva, para que nuestro amable público que nos ve sepa qué actitud, ¿no? Cómo vivir mejor la Cuaresma y recibir la ceniza. Ya nos dijo usted que no es pecado, que no pasa nada si uno no va. Ya nos dijo usted lo que significa, qué no es, qué sí es. ¿Cómo recibirla? Es importante que nosotros tengamos presente que el miércoles de ceniza es un día penitencial, es un día de penitencia, de oración, de ayuno, ¿verdad? De ayuno obligatorio, abstinencia obligatoria. Es un día que nosotros debemos de tener en cuenta eso. Es mejor la penitencia, ese espíritu, ¿verdad?, de abstenerme de algo para poder precisamente ir preparando mi corazón y no dejar que mi corazón solamente vaya por un poquito de ceniza. Si yo voy a la ceniza, yo tengo que ir dispuesto a iniciar una vida nueva, a iniciar un verdadero cambio de vida. Si no, pierde sentido, no tiene ningún sentido. Es algo que no tiene ningún sentido si yo no voy a cambiar de vida. Por eso el miércoles de ceniza debo de hacer todo lo que es el ayuno, la abstinencia, la oración, ¿verdad? Momento de oración. Hay gente que va a la iglesia, toma la ceniza, entra y se sale y se va. Ni siquiera se persina, ni siquiera se santigua, ni siquiera va una volteadita a ver al Señor, nada, ¿verdad? Y en cambio hay gente que se forma para confesar. Mire, por ejemplo, yo pongo a todos los ministros de la comunión a poner la ceniza y yo me siento a confesar, ¿verdad? Bueno, el padre vicario y yo, los dos padres, confesando. Y tenemos filas, casi todo el día nos las pasamos confesando. Hay gente que va con ese espíritu de penitencia. Y luego que en Metepec la gente es muy pecadora, ¿eh? Exactamente. Y entonces vamos nosotros
Y estamos confesando y estamos sentados todo el día. Es a las 2 de la tarde, suspendemos las confesiones, nos vamos a comer, descansamos un poco y a las 4 ya estamos otra vez sentados confesando. Pero es precisamente ese ofrecer a la gente esa posibilidad, ¿no? Y hasta donde nuestras fuerzas nos alcancen. Pero ahí está uno viendo, ¿no? Llega un momento en que tengo que tomar el micrófono para dirigir la entrada de la gente a la iglesia, porque se viene así pero cantidad de gente. Y le hemos rebajado porque ahora pido seminaristas para que vayan a los barrios a poner la ceniza a los barrios. Porque si no, son las 12 de la noche y estamos ahí poniendo ceniza. Ya ni es miércoles ceniza, ya es jueves y estamos poniendo. Ya así con los barrios ya son las 11 y ya más o menos a las 11 estamos terminando. Pero sí es esa situación de ir con un verdadero espíritu, con un corazón arrepentido, con un espíritu contrito, con dispuestos a recibir el perdón de Dios. Yo creo que eso sería lo más importante. Yo voy a tomar ceniza, pero porque voy a buscar el perdón de Dios, voy a buscar la misericordia de Dios, voy a buscar la bondad de Dios y encontrarme con Dios y estar con Dios y ya ser de Dios, ya no ser del pecado, ya no ser de la mentira, ya no ser de la maldad, sino ser de Dios y para Dios. Ser de Dios y para Dios, ya no ser del pecado, ya no ser de la mentira. ¿Cuánta falta nos hace esto, no creen? Bueno, tras el miércoles de ceniza viene la Cuaresma y la Cuaresma es un tiempo de conversión. Así que se relaciona íntimamente el miércoles de ceniza con la Cuaresma. ¿Cómo es que se unen, se juntan la ceniza y la Cuaresma? El miércoles de ceniza nos introduce a la Cuaresma, que inicia formalmente el domingo, ¿no? El primer domingo de Cuaresma. ¿O inicia el miércoles de ceniza? Para asegurar los 40 días de ayuno, se ha decidido ya desde hace varios siglos que fuera el miércoles de ceniza el principio, porque en sí iniciaría el domingo, pero necesitaríamos contar los domingos como días de ayuno para que se completaran los 40 días. Pero hay un texto de San Justino que dice que el que ayuna el domingo comete pecado. El domingo es Pascua, el domingo es resurrección, es alegría. Y dice, comete pecado el que se aflige el domingo. ¿Quién? ¿San Agustín? San Justino. San Justino. Y entonces la iglesia, ¿verdad? Al ver esto, entonces contó los días que faltaban para que se completaran los 40 días. Hay gente que dice, ¿verdad? Por ejemplo, está un obispo que decía que la Cuaresma se terminaba el jueves Santo. Y muchos dicen que el jueves santo termina la Cuaresma porque ya después comienza el triduo. Pero si usted toma su calendario y cuenta del miércoles de ceniza al sábado santo, sin contar los domingos, son exactamente los 40 días. Ahí está. A ver otra vez. Del miércoles de ceniza al sábado santo, sábado santo, sin contar los domingos, son exactamente los 40 días. Ajá. ¿Por qué? Porque supone que todo nos prepara para la gran fiesta de la Pascua. Así que inicia la Cuaresma el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. Y ya la terminan así, muchos se termina, aunque el Viernes Santo es ayuno y el Sábado Santo se sugiere el ayuno. Entonces son días penitenciales propiamente. Entonces, sin embargo, bueno, muchos la clausuran el Jueves Santo con el rezo de la tercia, o la sexta o la nona, con la hora intermedia. Y da paso precisamente al triduo pascual. Entonces, el miércoles de ceniza es el primer día. Y en el miércoles de ceniza está marcado el programa que podemos seguir en la Cuaresma. ¿Qué nos dice el Evangelio, por ejemplo? Cuando ayunes, entra a tu cuarto. Cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha. Cuando hagas oración, entra a tu cuarto. Entonces, son 3 cosas que nos propone el Evangelio para vivir en la Cuaresma. ¿Puede usted hacer así como una síntesis o todo esto que nos ha dicho, traducirlo en algún fruto que nosotros tendríamos que dar tras la Cuaresma, si es que realmente oramos, ayunamos y practicamos la limosna? Sí, yo siento que hay muchas cosas en la vida que podemos ir cambiando. Basta que nos detengamos un poco. Por eso también la Cuaresma es silencio y es como un desierto al que entramos. Y un elemento que nos va ayudando a ir este camino de conversión, pues es la palabra de Dios.
la palabra de Dios riquísima, hermosísima. Vamos, por ejemplo, la del próximo viernes, ¿verdad? El profeta Isaías le reclama al pueblo, y Dios le reclama al pueblo por medio de Isaías, y dice: ¿ustedes creen que me gustan sus sábados? ¿Ustedes creen que me gustan sus ayunos, sus sacrificios? Dice: aparto mi vista de ustedes cuando levantan las manos hacia mí. Y entonces yo me pregunto, a ver, ¿será posible cuando yo oro al Señor, cuando yo celebro la misa, cuando yo hago alguna obra de caridad, etcétera, le estaría agradando a Dios? No será, no vaya a suceder que me estoy engañando a mí mismo, sino que más bien, ¿verdad? Yo tengo que darme cuenta que realmente mi vida esté apegada a la palabra de Dios, porque los judíos y todo el pueblo de Israel pues, se engañaba. Pensaba que con que hubiera sacrificios, hubiera culto en el templo, ¿verdad? Que no faltaran las ofrendas, que viniera mucha gente de peregrinación. ¡Qué bárbaro! Ya pensaban que eso era el éxito. Pero era la doble vida. Porque viene el Señor y entonces les dice: raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, y les rechaza. Y ya desde Isaías les hace ver Dios eso. Y dice: el ayuno que yo quiero es que suelte las cadenas injustas, que rompa los yugos opresores, que compartas tu pan con el hambriento, que hagas el bien a tu prójimo. Entonces, esa es la palabra de Dios. Entonces, leamos la palabra de Dios. Ahora ya tan fácil que es tener el misal, los misales, ¿verdad? En los teléfonos, ¿verdad? Entonces, Padre Vicente, si este próximo miércoles vamos por ceniza y allí se queda, no habrá servido de nada. No tiene sentido. Si el miércoles vamos por ceniza en una actitud de deseo, de cambio, de mejorar, de encontrarnos con el Señor, si este miércoles de ceniza me impulsa a dar limosna, a orar y a ayunar, entonces podré salir de la Cuaresma siendo una mejor persona. Un mejor Vicente. Exactamente. Un mejor Roberto. Un mejor amigo, etcétera. Sí. Gracias, Padre Vicente. No, pues le agradezco mucho, señor Roberto. Es un placer estar con usted. Muchísimas gracias. Un placer estar con su público. Dios les bendiga a todos y que tengan una Cuaresma feliz, que realmente les lleve a Dios. Sí, Padre Vicente, esperemos que esta Cuaresma nos lleve a Dios. Hago una pausa, queridos amigos. Regresamos con noticias de América y de México y regresamos también con nuestro editorial centrado hoy en esa parábola de los viñadores homicidas. Así que volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Vamos a conocer enseguida lo que ha ocurrido en el continente americano, los sucesos también en México. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. Durante una misa celebrada en una parroquia confiada a la Compañía de Jesús en la Ciudad de México, un sacerdote bendijo a una pareja homosexual y justificó el acto en la declaración fiducia supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano. El pasado domingo 28 de enero, al finalizar la Eucaristía, una pareja del mismo sexo subió a un lado del altar de la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma Norte, donde el sacerdote redentorista estadounidense Patrick Keyes le impartió la bendición. En otras noticias de México, una noticia muy feliz. Le informo que el padre Moisés Lira Serafín, sacerdote mexicano y fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, será beatificado el próximo 14 de septiembre en una solemne misa que se celebrará en la Basílica de Santa María de Guadalupe. La noticia fue confirmada el pasado 30 de enero por los Misioneros del Espíritu Santo, congregación a la que perteneció el padre Moisés Lira Serafín. La investigadora y abogada Marta Patricia Molina denunció que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua confiscó una casa de religiosas que ahora la usa como una oficina de la Dirección de Migración y Extranjería, que hace parte del Ministerio del Interior. La antigua Casa de las Hermanas Pobres está en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua.
Las paredes siguen del mismo color y dentro aún se conservan los mismos muebles de las religiosas. Actualmente se puede apreciar el logo del Ministerio del Interior en la fachada. Ahora en Noticias de Bolivia le informo que con motivo de la inauguración del año escolar en el país, el área de educación de la Conferencia Episcopal Boliviana ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar el tema del cierre del Instituto Normal Superior Católico Sede Sapiense. El presidente del área de educación de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Fernando Vascopé, anunció que presentarán acciones legales para que la comisión examine la situación y las presuntas violaciones a los derechos fundamentales en las que habría incurrido el Estado al cerrar el instituto. La Iglesia Católica en Chile se unió al dolor y al trabajo en solidaridad con los damnificados por el incendio forestal ocurrido en la región del Valparaíso, por el que ya se confirmaron 122 muertes. El obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, encabezó una cadena de oración para pedir que las víctimas de los incendios, sus familias y comunidades, como también por los organismos que están desplegados en terreno para controlar los incendios y asistiendo a los vecinos afectados. Ahora en Noticias de Argentina le informo que los obispos que integran la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal del país hicieron público un mensaje titulado «El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia» que pone en evidencia la situación que viven muchos argentinos a raíz de la crisis económica. En 2023, el índice de precios al consumidor en el país acumuló un incremento del 211%, según cifras del Instituto de Estadísticas y Censos. En su carta, los obispos recordaron que un plato de comida no se le niega a nadie, y teniendo en cuenta la situación de cientos de miles de familias que tienen dificultades para alimentarse en un contexto económico con altas cifras de inflación y aumentos en el precio de los alimentos. Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata en Argentina, criticó a dos cardenales que apoyan la declaración del Vaticano Fiducia Supplicans, que permite la bendición de parejas homosexuales. En un artículo titulado Las consecuencias de Efes, Monseñor Aguer se refiere a la división que late en la Iglesia, indicando que es algo que ha visto a raíz de las reacciones a la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Lo digo con pena. Soy nieto de europeos y es europea la cultura que he asumido, pero el espíritu de la revolución ha arrasado a la cultura cristiana. La crisis se expresa en el progresismo eclesiástico, cómplice de una revolución que liquida el orden natural de la creación, afirmó. En información del Perú, la plataforma Padres Peruanos inició una campaña de firmas para detener la aprobación del proyecto de ley 989 que busca incorporar a un obstetra en las escuelas del Perú para la prevención del embarazo en adolescentes en el marco de la educación sexual integral. Bajo la excusa de prevención del embarazo adolescente, en realidad su labor será repartir anticonceptivos en los colegios. Esto vulnera la patria potestad, pues pasan por encima de nuestra autoridad como padres de ser los primeros educadores en moral de nuestros hijos, denunció la plataforma Padres Peruanos a través de su cuenta de Facebook. La Corte Constitucional de Ecuador ha aprobado la despenalización de la eutanasia en respuesta a la demanda presentada por Paola Roldán, mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa incurable. La Corte Constitucional se ha lanzado por encima de la Constitución para ir en contra de los vulnerables, en este caso de los enfermos con padecimiento crónico terminal. Se han aprovechado de un caso específico de una persona con una enfermedad irreversible para solicitar el acceso a la eutanasia, señaló Marta Cecilia Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador.
En Más de México le informo que bajo la premisa de que todas las familias pueden ser mejores, la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, será sede del Congreso Internacional de las Familias del 1 al 3 de marzo de 2024. El Congreso Internacional de las Familias 2024, como espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración intersectorial e interreligioso, busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para afirmar, celebrar y fortalecer a la institución familiar como fundamento natural de la sociedad. La policía en Estados Unidos arrestó a Devari Charbel Agustín, de 22 años, por presuntamente disparar contra la Iglesia Católica de San Agustín en el sur de San Francisco, California, cuando había feligreses en la iglesia. Nadie resultó herido, pero la policía acusó a Agustín de varios delitos graves que incluyen intento de asesinato, disparar contra una vivienda y posesión de arma de asalto. La parroquia notificó a los feligreses a través de su página de Facebook que los disparos impactaron con el edificio, pero no alcanzaron a ninguna de las personas que estaban dentro. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en México y en América. Usted ha quedado nuevamente bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Los Vengadores Homicidas. Jesús les había respondido a las autoridades judaicas que él no les diría con qué autoridad había detenido la actividad comercial en el templo. Sin embargo, les narró una alegoría que contenía tanto la descripción estricta del origen de su autoridad como la causa de su inminente muerte. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a éste lo descalabraron y lo insultaron. Y envió a otro y a éste lo mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a éste, el último, diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. En la parábola Jesús habló de Dios y de su revelación a través de los profetas. También habló de sí mismo y de Israel. Dios Padre es el dueño de la viña. Los viñadores son el pueblo de Israel. Los siervos que envió son los diversos profetas de la historia, entre los que Jesús contempló a Juan el Bautista, y el Hijo querido es el Mesías. Sabiendo Jesús que las autoridades judaicas lo llevarían a la muerte, en la parábola reveló que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos no ignoraban que él era en verdad el Mesías. En efecto, ellos no estaban confundidos y no crucificaron a un carpintero disidente con aspiraciones mesiánicas, sino que planearon y ejecutaron el asesinato de Dios encarnado. Pues si bien Dios es inmortal, Dios hecho hombre podría morir. Calcularon la oportunidad y planearon matar al Creador del mundo para hacerse dueños del mundo. Para rescatar al hombre del pecado y de la muerte eterna, Dios se hizo hombre. Cuánto amor por nosotros y con cuánta mezquindad le hemos respondido. El amor de Dios llegó al extremo de enviar al mundo a su divino Hijo, y el pecado de Israel llegó hasta el punto de matarlo. La paciencia de Dios tiene un límite, y tuvo que haber en consecuencia un juicio para que el reino pasara a otras manos. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No han leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándolo se fueron. Jesús cerró la parábola con la pregunta: ¿qué hará el dueño de la viña? Y luego él mismo dio la respuesta: vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Este es el juicio de Dios,
tras el que la antigua alianza quedó atrás e inició la nueva alianza, porque Dios sigue amando a su viña. Cuando Jesús se refirió a la piedra que los constructores desecharon, citó las Sagradas Escrituras, primero en Isaías: «He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará». Luego el Salmo 118: «La piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahvé, nos ha parecido un milagro». Después los miró inconmovible para desarmarlos con su mirada, pues les estaba diciendo que Él es la piedra angular que ellos mismos rechazaron. Así lo afirma San Pedro en su primera carta: «Para ustedes, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados». Así se supieron descubiertos por Él. Entendieron que los labradores homicidas eran ellos mismos y trataron de aprenderlo para darle muerte en ese momento. Esta parábola ha sido descriptiva de toda la historia de la salvación y de toda la vida de Cristo. El amor de Dios ante la negativa de los hombres, negativa de la que ha de sobrevenir el juicio de Dios, juicio del que han de triunfar los designios divinos. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Yo le deseo de todo corazón que Dios le guarde. Marisa, a ti te abrazo y a nuestro público también. Gracias. Pues le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego y bonita semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.